alerta máxima en el Monumental. El ciclo más glorioso de la historia de River Plate está, hoy, al borde del colapso. Marcelo Gallardo, el muñeco, el arquitecto de la leyenda, enfrenta la peor crisis futbolística y mental desde que tomó las riendas del club. No es una simple mala racha, es una pérdida total de identidad, una enfermedad silenciosa que ha infectado el vestuario y que se manifiesta en derrotas humillantes ante rivales que, en otras épocas, no habrían representado una amenaza. La máquina de ganar se ha oxidado y el código de alta presión ha sido reescrito por la mediocridad. Hoy vamos a destapar el verdadero problema que Gallardo tiene con este plantel. Un plantel saturado, con jugadores sin hambre que se han acostumbrado a la zona de confort y que, tácticamente, han dejado de entender la alta velocidad que el modelo Gallardo exige. La prueba del desastre es el póker de la vergüenza, el colapso continental ante Palmeiras, la debacle local contra Sarmiento de Junín, la humillación histórica frente a Riestra y la confirmación de la crisis ante Rosario Central. Estas derrotas no son casualidad, son la sentencia final a una generación que ya lo dio todo. La respuesta de Gallardo es un ultimátum. El entrenador exige una purga sin precedentes, una limpieza total del vestuario para sacar a los jugadores sin rendimiento que han traicionado el ADN riverplatense. Pero la purga debe venir acompañada de sangre nueva y de élite. Hoy revelamos los nombres prohibidos que el muñeco tiene en su carpeta como solución de urgencia: Rodrigo Garro de Corinthians y Santiago Sosa de Racing. Dos jugadores que representan la calidad técnica, la verticalidad y la polifuncionalidad que este River, hoy, ha perdido. ¿Podrá Gallardo salvar su legado con una purga total y la llegada de estos dos talentos? La respuesta es la novela central de este mercado. Quédense hasta el final para un análisis despiadado de la decadencia táctica y los detalles de las megas negociaciones. Comenta almohadilla purga gallardista si crees que hay que limpiar el vestuario, y suscríbete para no perderte la hora cero de la refundación de River Plate. Capítulo I: el póker de la vergüenza. La anatomía de un colapso táctico. El deterioro de River Plate en el campo de juego ha sido progresivo, pero las 4 derrotas recientes son los síntomas más graves de la enfermedad terminal que afecta al equipo. Cada caída representa un nivel distinto de fracaso, desde el continental hasta el doméstico más humillante. Marcelo Gallardo, un obsesivo de la perfección, no puede tolerar este nivel de desidia y desorden. El trauma continental, la lección de Palmeiras. La derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores fue más que una eliminación. Fue un trauma fundacional que expuso las fragilidades mentales del equipo. River, acostumbrado a dominar y remontar, se encontró con una realidad brutal: la incapacidad para sostener la intensidad en partidos decisivos. El fallo táctico fue claro: la alta presión de Gallardo se volvió intermitente, permitiendo al rival saltar líneas con pases largos y encontrando espacios a la espalda de los mediocampistas. La fatiga mental de los jugadores clave, esos que ya ganaron todo, se hizo evidente. Gallardo vio cómo sus líderes no reaccionaban en el momento de mayor adversidad. La lección de Palmeiras fue que este plantel, en su configuración actual, ya no está diseñado para la épica y carece de la resiliencia necesaria para el fútbol de copas. Fue un colapso de temperamento que marcó el inicio de la crisis. La humillación local, el mazazo de Sarmiento de Junín y el golpe de Riestra. Si Palmeiras fue el golpe a la mística, las derrotas ante Sarmiento de Junín y Riestra fueron la humillación total a la jerarquía institucional. En estos partidos, la superioridad técnica de River debería ser inapelable, pero se diluyó en un mar de errores no forzados. Contra Sarmiento, el problema fue la monotonía ofensiva. River no encontró la profundidad, se volvió predecible y murió en el pase horizontal. El volante central, la pieza que Gallardo más critica, no logró romper líneas y la falta de desequilibrio individual en los extremos fue notoria. Sarmiento ganó con un orden defensivo simple y 2 contragolpes esporádicos. La caída ante Riestra es el epítome de la crisis. Riestra, un rival en teoría infinitamente menor, expuso la falta de actitud y la desconexión emocional del plantel. El equipo caminó el campo, mostró una desidia inaceptable y perdió balones en zonas de alto riesgo. Para el entrenador, este partido fue la gota que colmó el vaso. No se perdió por sistema, se perdió por desinterés. Estas derrotas son el certificado de defunción de la sed de victoria de varios futbolistas. La confirmación de la enfermedad, el tropiezo contra Rosario Central. El encuentro ante Rosario Central fue la confirmación de la enfermedad. Central no superó a River por talento, sino por orden, intensidad y hambre. El equipo de Gallardo mostró una fragilidad defensiva en las pelotas paradas y una incapacidad para mantener la posesión que es ajena a la historia reciente del club. Los errores individuales de jugadores de experiencia fueron fatales. Rosario Central ganó demostrando lo que le falta a River: disciplina táctica en los momentos clave. Para Gallardo, esta derrota no solo reafirma la necesidad de limpieza,
sino que subraya la urgencia de sumar futbolistas que entiendan el valor de la camiseta y que no vean el fútbol como un trámite. El póker de la vergüenza es la radiografía de un ciclo saturado. ¿Cuál de estas 4 derrotas te parece la más grave? La que mejor define el momento de crisis que atraviesa el plantel. Comenta y suscríbete para analizar el porqué de esta decadencia. Capítulo 2. La fatiga del éxito, el vestuario saturado y el código roto. La crisis de River Plate no es de calidad individual, es de fatiga del éxito y saturación mental. Marcelo Gallardo creó una cultura ganadora tan intensa que, irónicamente, se convirtió en el peor enemigo de sus propios futbolistas. Una parte significativa del plantel se siente agotada, ha perdido el hambre por los títulos que ya conquistó, y lo que es más grave, ha olvidado el código de alta exigencia que el muñeco instaló. La ley de la saturación y la zona de confort. La mayoría de los referentes de este plantel ha ganado todo con Gallardo: copas, ligas, superclásicos. La motivación es un pico de montaña que es fácil escalar una vez, pero casi imposible de mantener durante 7 o más años. El cuerpo técnico ha notado un peligroso acomodamiento en la zona de confort. Jugadores que antes corrían 1 metro extra por cada balón, ahora se quedan a mitad de camino. El sacrificio invisible, ese que hacía de River una máquina invencible, ha desaparecido. La saturación mental se refleja en la toma de decisiones. Los errores en el último pase, la lentitud en el giro del volante central o la falta de agresividad en la defensa son fallos de la mente, no de la técnica. El jugador no está presente al 100%. Gallardo se encuentra con un grupo que no responde a los mismos estímulos que hace unos años. Ya no basta con la arenga, se necesita una inyección de sangre nueva que ponga en jaque la titularidad de las estrellas cansadas. Capítulo 3. El ultimátum de Gallardo, la purga, la limpieza y la regeneración forzada. La respuesta de Marcelo Gallardo a la crisis de rendimiento es un ultimátum a la dirigencia y al propio vestuario: purga total o renuncia. El muñeco no está dispuesto a sacrificar su legado ni su modelo táctico por un grupo de jugadores que ya no sudan la camiseta con el hambre de los novatos. La limpieza de plantel es inminente y no habrá intocables. La lista de la guillotina, el sacrificio de los referentes. La dirigencia de River Plate ya tiene en sus manos la lista de la guillotina, un documento que incluye a jugadores de alto contrato y bajo rendimiento. El objetivo no es solo liberar el tope salarial para los fichajes de élite, sino enviar un mensaje claro a quienes se queden: el conformismo no será tolerado. Los contratos pesados sin impacto serán los primeros en salir. Jugadores con salarios altos que no han logrado ser titulares indiscutidos o que su rendimiento ha caído en picada serán colocados en el mercado de transferencias. Se buscarán préstamos con obligación de compra en ligas como Brasil, México o la MLS, donde aún tienen valor residual. Los referentes saturados. Aunque sea un trago amargo, Gallardo ha señalado a algunos jugadores históricos cuyo ciclo emocional en River ha terminado. Su liderazgo positivo se ha convertido en una sombra de desidia. El muñeco prefiere la dolorosa salida de un ídolo antes que la contaminación del vestuario por la falta de hambre competitiva. El volante central sentenciado, Cayetano Castaño, el símbolo de la crisis, es la primera ficha que debe caer. Su venta es obligatoria para liberar el cupo de extranjero y, sobre todo, para financiar la llegada de un pivote cerebral que sí ejecute el modelo de Gallardo. La regeneración forzada, el nuevo código táctico. La purga de jugadores debe ir de la mano con la regeneración del espíritu competitivo. Gallardo utilizará a los refuerzos de jerarquía para subir la vara de la exigencia en cada entrenamiento. El código táctico se reinstalará con una premisa simple: la titularidad se gana día a día. La llegada de jugadores como Rodrigo Garro y Santiago Sosa no solo es por su calidad individual, sino por el mensaje de ambición que traen consigo. El muñeco busca jugadores hambrientos, que vean en River Plate el escalón final antes de Europa o la última oportunidad de gloria. Gente con energía mental alta que no esté saturada de títulos y que ejecute el pressing con la intensidad de una final. La regeneración forzada es la única salida para que el ciclo Gallardo no termine en el ocaso de la mediocridad. La dirigencia de River Plate tendrá el valor de negociar la salida de un referente histórico si Marcelo Gallardo lo considera necesario para el bienestar táctico del equipo. Capítulo 4. El plan de urgencia, Garro y Sosa, la ambición táctica de Gallardo. El ultimátum de Marcelo Gallardo no solo incluye una purga, sino la exigencia de 2 nombres que, por su perfil, juventud y verticalidad, son la clave de la resurrección táctica de River Plate. Rodrigo Garro y Santiago Sosa son los elegidos para iniciar la nueva era y restaurar el orden y la creatividad que se han perdido. El cerebro vertical, Rodrigo Garro, Corinthians. Rodrigo Garro es la obsesión ofensiva de Gallardo. El entrenador ve en el volante creativo de Corinthians el jugador que le puede devolver la sorpresa, la verticalidad y el pase filtrado que este River, hoy, ha olvidado. Perfil y técnica.
Garro es un 10 moderno, con gran manejo de balón, excelente visión periférica y una capacidad de remate de media distancia que es un arma letal. Su técnica de conducción le permite quebrar líneas y filtrar pases en la zona más densa del campo. Él sería el socio ideal para los delanteros y el complemento perfecto para un mediocampo fatigado. La necesidad gallardista. Gallardo lo quiere como el jugador que libere la zona central y que asuma la responsabilidad de la creación. Con Garro, el ataque de River ganaría una variante de desequilibrio que hoy depende solo de destellos. Su capacidad para jugar entre líneas y su agresividad ofensiva son el antídoto contra la posesión estéril que River practica últimamente. La dificultad de Corinthians. La negociación con Corinthians será feroz. El club brasileño pagó una cifra alta por él y lo considera un activo estratégico. River Plate deberá ofrecer un pago al contado con una cifra inicial muy alta, se habla de más de $10 millones en total, y utilizar el deseo de Garro de regresar a la Argentina y jugar la Libertadores con Gallardo como factor de presión. Corinthians no lo dejará salir fácil. Será la meganegociación ofensiva del mercado. El pivote polifuncional. Santiago Sosa, Racing. Santiago Sosa es la solución de urgencia para el eje defensivo y la gran apuesta de Gallardo por un 5 que sí sepa salir jugando. El volante de Racing, que tuvo un paso por la MLS, es el fichaje más estratégico para restaurar el orden táctico perdido. Perfil y polifuncionalidad. Sosa es un volante box-to-box ordenado, con gran despliegue físico, pero lo que lo diferencia es su técnica de pase limpio y su capacidad para jugar de central en una línea de 3 o de doble 5. Esta polifuncionalidad es oro puro para el modelo gallardista, que exige adaptación constante. La necesidad gallardista. Gallardo lo necesita como el eje que tape el agujero negro de Castaño. Sosa es un volante de control que pisa y distribuye rápido, que se posiciona bien para el counterpressing y que no comete errores de bulto en la salida. Además, su juventud y su hambre de gloria lo hacen el candidato ideal para regenerar el liderazgo positivo en el mediocampo. La dificultad de Racing. Negociar con Racing es un dolor de cabeza, más aún por un jugador de selección y propiedad del club. La rivalidad histórica hará que el precio sea inflacionario. River deberá activar la negociación con el entorno de Sosa para que el jugador presione la salida. La cifra de 8 a 9 millones de dólares parece ser la base de la negociación. Gallardo lo quiere por su disciplina táctica y su gran capacidad de pase progresivo, algo que Castaño jamás le dio. La combinación de Garro y Sosa no es una coincidencia. Gallardo busca creatividad agresiva en el ataque y orden/diagonal solidez/diagonal buen pie en la contención. Estos dos jugadores son la inyección de verticalidad y disciplina que el código táctico de River necesita para volver a funcionar. ¿Crees que la dirigencia de River podrá convencer a Corinthians y a Racing de vender a dos figuras clave en el mismo mercado de pases? Capítulo V. La mesa de negociación, el ajedrez financiero y la presión de los rivales. La ejecución del plan Gallardo, Purga y Garro y Sosa, es un complejo ajedrez financiero y político. River Plate debe vender rápido y bien para comprar caro y de jerarquía. La presión de los rivales y el mercado inflacionario complican aún más la mesa de negociación. El desafío financiero, vender para comprar. La purga de jugadores tiene un objetivo principal, recaudar entre 15 y 20 millones de dólares por la venta de los descartados y un activo valioso, un delantero o un lateral con mercado europeo. Este dinero es el capital de guerra para afrontar las negociaciones por Garro y Sosa. La cuenta es simple. Garro cuesta cerca de 12 millones de dólares y Sosa unos 9 millones de dólares. El costo total de los refuerzos supera los 20 millones de dólares. La negociación a plazos. River deberá negociar estructuras de pago a plazos cortos para Corinthians y Racing, ofreciendo una alta suma inicial para seducir a los clubes vendedores. El riesgo de la operación es altísimo, pero la necesidad táctica de Gallardo es mayor que el riesgo financiero. La presión de los rivales, Racing y Corinthians. Los rivales de River están al tanto de la crisis de rendimiento y el deseo de Gallardo. Racing y Corinthians usarán esta urgencia para inflar los precios y dificultar la negociación. Racing y el doble castigo. La directiva de Racing no solo exigirá el monto total por Santiago Sosa, sino que lo encarecerá por la rivalidad directa. La venta de un jugador de proyección a River Plate debe ser un beneficio económico tan grande que justifique la pérdida deportiva y el enojo de sus hinchas. La clave de River será negociar con el deseo de Sosa de dar el salto de calidad con Gallardo. Corinthians y la dureza brasileña. Los clubes brasileños son vendedores natos pero duros de roer. Corinthians no tiene una necesidad económica urgente y se aferrará al valor europeo de Garro. River deberá ser rápido y contundente para cerrar la operación antes de que un club europeo o de la MLS se meta en la puja y dispare el precio a cifras inalcanzables. El factor Boca. La expectativa del superclásico. La crisis de Gallardo ha despertado el interés de Boca Juniors.
Si River Plate no logra la purga y los fichajes de élite, la brecha táctica se cerrará e incluso Boca podría tomar la delantera en la próxima temporada. Si River ficha a Garro y Sosa, el superclásico se volverá a inclinar a favor de Gallardo, con un mediocampo renovado y vertical. La presión de Boca en el mercado también aumentará, ya que no puede permitirse ver a River reforzarse con calidad mientras ellos apuestan por la cautela. El ajedrez financiero en la mesa de negociación definirá el destino del fútbol argentino. ¿Cuál de los dos clubes vendedores, Racing o Corinthians, crees que será el más difícil de convencer para liberar al jugador que Gallardo necesita con urgencia? Epílogo: la refundación de un legado o el final de la gloria. La crisis desatada por las derrotas ante Palmeiras, Sarmiento de Junín, Riestra y Rosario Central ha obligado a Marcelo Gallardo a tomar la decisión más trascendental de su ciclo: refundar el plantel. La fatiga del éxito y el bajo rendimiento de los jugadores saturados han roto el código de alta exigencia. La purga es inminente y la ambición por los refuerzos es total. Rodrigo Garro y Santiago Sosa son los elegidos para la gloria, la doble inyección de verticalidad y disciplina táctica que River necesita para dejar atrás la mediocridad y volver a ser la máquina de ganar. La dirigencia de River Plate tiene la responsabilidad histórica de ejecutar el plan Gallardo, de vender a los descartados y de conseguir los $20 millones necesarios para cumplir con el deseo del muñeco. Si Gallardo logra la purga total y suma a Garro y Sosa, su legado se extenderá con una nueva generación de hambre y títulos. Si el plan fracasa y se queda con un plantel a medias y los jugadores saturados, el ocaso de su gloria será una realidad dolorosa. El muñeco ya puso el ultimátum sobre la mesa. La pelota está ahora en el tejado de la dirigencia. ¿Crees que Marcelo Gallardo, con este movimiento de purga y fichajes de jerarquía, logrará revertir el bajo rendimiento del plantel y salvar la esencia de su glorioso ciclo en River Plate?